Bueno, místicos, bienvenidos a otro episodio más de Conectando con la Mística y hoy tenemos una invitada especial. Hoy vamos a hablar de lo que significa evolucionar en un camino espiritual y también viniendo de un mundo muy corporativo. Hoy día tengo a una de mis mejores amigas acá en Barcelona y ella es María José. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero como siempre pregunto, ¿cómo te sientes hoy día? Hoy bien, ahora precisamente, yo te diría que hasta un poquito nerviosa. Siento que voy a abrir partes mías que no las abro comúnmente. Lo hago por ti, encantada. Así que... Un amor. Sí, sí. Antes de arrancar, y para que todos sepamos un poquito de María José también, porque ahora me he dado cuenta que esto es importante para ustedes, ¿qué luna y sol eres? Piscis, las dos. Harta agua. ¿Y ascendente? Cáncer. Más agua aún. Así que hoy vamos a fluir por el agua, por la marea, ¿sí o no? Tal cual. Listo. Así es. Entonces, la primera pregunta más importante, así, con esto arranco, sin filtro, siempre. ¿Qué es lo que te llevó a empezar este camino espiritual? Tú también vienes de un mundo muy corpo, ¿no? Muy de, tengo que ser excelente, ¿no? Cuéntanos esa Exitista, parte. un mundo muy exitista también. ¿También de dónde eres? Porque te van a sacar el acento. Bueno, yo soy chilena, llevo viviendo acá, eso sí, como 6 años más o menos, y aquí es donde nos conocimos. Gran inicio. ¿Quieres contar cómo fue eso antes de que cuentes cómo empezaste en este mundo? ¿O lo guardas para más adelante? Para más adelante. Ya, para más adelante contamos cómo nos conocemos. No, esa igual puede ser buena cuando nos conocimos. Pero ahí empezaste tu camino, tipo... Porque esto empieza hace... No. Yo comencé en Chile, te diría que en 2016, 2017. Y ahora que me acuerdo, la verdad es que es un poco divertido y anecdótico, la verdad. Yeah. Porque me acuerdo que en Santiago fui a comer con una amiga y ella me estaba hablando y me comentó que había ido a ver un vidente. Yeah. Y la verdad es que yo toda la vida siempre he tenido como una tendencia a que me interesen las cosas más alternativas. En todo sentido, ¿vale? Siempre. Y cuando me dijo esto, yo fue como, me interesa, cuéntame. Mira, finalmente me dio el dato, conseguí una hora, fui a ver al vidente. Meses después, todo pasaron muchos meses. Y cuando llego a ver al vidente, que fue súper impactante, o sea, lo reconozco que fue súper impactante para mí, cuando termina, antes de irme, me dice, tú necesitas terapia. Yo en ese minuto estaba estupendo, regio, y yo encontraba que estaba todo súper bien en mi vida. Claro. Y lo quedo mirando, le digo, terapia. Y me dice, sí, tú tienes que meditar. Y yo siempre he sido bastante hiperactiva, como que siempre estoy haciendo cosas, y lo quedo mirando, le dije, no, o sea, yo meditar, ninguna posibilidad, como que eso necesita tiempo y yo nunca tengo tiempo. Entonces me dice, bueno, es que entonces haz yoga. A ver, yo tampoco nunca he sido muy deportista, ahora estoy haciendo más deporte, pero ya el deporte, o sea, el yoga era deporte, entonces era como, y un deporte como medio tranquilo, que no lo es, pero bueno. Dije, no, o sea, si voy a hacer deporte, voy a hacer algo más activo. Y me quedé mirando, tipo, ya no teniendo más alternativas, pero con el plan de, te tengo que ayudar, o sea, tú necesitas terapia. Me dice, bueno, entonces busca una psicóloga. Y yo le dije, dale, eso me parece bien. Yo estaba estupendo. Y me fui con esa tarea para la casa. Según yo, no lo necesitaba, o sea, yo estaba muy bien. Entonces dije, bien, recibí este mensaje, lo tomo, pero yo dije, yo quiero una terapia alternativa. Yo no quería trabajar con una psicóloga... Terrenal. Claro, como tradicional. No quería eso. Y me demoré un par de meses hasta que llegué a mi amada Carmen. Carmen, ella hace terapias energéticas y transgeneracionales, que también fue toda una experiencia, ha sido toda una experiencia para mí porque eran cosas completamente nuevas. Claro. Pero me ayudó muchísimo. Y lo más lindo de la historia es que cuando yo llego donde ella me dice, ¿por qué estás acá? Primera pregunta que te hace un psicólogo cuando te quiere atender. Todas las preguntas, claro. Y yo la quedo mirando y le digo, la verdad es que vengo porque un vidente me dijo que viniera. Y ella queda así como plop. Y me luna dice, en Piscis. ok. Me dice, cuéntame más. Y le conté en el fondo mi experiencia y lo que me había dicho al final y todo. Y ella me queda mirando y me dice, ¿cómo se llama este vidente? No recuerdo el nombre en este minuto, se lo digo. Y me queda mirando y me dice, ¿me vas a creer que yo hace muchos años fui donde él y le perdí el rastro? Y ahí yo la miré y le dije, bueno, entonces yo estoy aquí para unirte nuevamente con él. Y ese momento para mí fue muy heavy porque dije aquí las energías y el universo están haciendo lo suyo. O sea, ellos me llevaron en el universo, me llevó a conectar con Carmen.
Entonces para mí eso fue muy, muy revelador. ¿Qué? Y ahí fue el inicio de mi camino. Y esto ha sido como que muchos años atrás. No sé cuántos Sí, años, más de 10. Sí, en 2016, 9 años, sí, 2017 Wow. por ahí. Vale. Y ahí decidiste que empezar esta terapia distinta. Exacto. Y ahí empecé esta terapia distinta, un poco a descubrir lo que venía, porque como yo estaba súper bien y no necesitaba ayuda en el fondo, Exacto. y estaba cumpliendo una petición de alguien Ya. para ayudarme de partida, o sea, yo siempre digo que el mundo debiera tener terapia, o sea, no hay persona en el Así es. mundo que no necesite ayuda de alguien, todos cargamos con algún dolor o con algo, entonces yo dije, esto me va a sumar sí o sí, no me va a restar. Entonces fui como muy abierta a lo que pasara. Ya. Y claro, y como era una terapia alternativa, todo fue sorpresa. Y eso te quiero preguntar, para los que quizás dicen, ¿qué significa una terapia alternativa? Porque para unos puede ser, ¿qué cosa significaba para ti alternativa? ¿Qué hacía? Si se puede contar, ¿no? Sí, mira, la verdad es que son terapias bien energéticas. Hablamos mucho con el ser superior. Al ser transgeneracional también trabajamos mucho los antepasados, que también eran algo nuevo para mí. Entonces es una terapia que para mi gusto es súper complementaria, porque no es que sea de un solo camino, sino que es a medida que van saliendo cosas, vemos cómo lo vamos a ir abordando. Buenísimo. Y de hecho, o sea, yo de repente digo, sí, yo voy a terapia, dato. Pero no sé si siempre cuento que es una terapia alternativa, porque no todo el mundo está abierto a escuchar eso. Justamente por eso te preguntaba qué es alternativa, porque mis terapias son alternativas también, ¿no? Entonces, a mí María José me ha explicado, obviamente las dos en privacidad, todo lo que hace, y por eso le pregunto, para que ustedes lo sepan también, que es algo, o sea, es como meditas y al mismo tiempo conversas y al mismo tiempo tranquilamente haces tapping también, o sea, es un Exactamente. remix de cosas dependiendo de lo que necesites en esa sesión. Exactamente. Y eso, o sea, dado mi Mercurio en Acuario, yo necesito eso, variedad de flexibilidad de poder elegir, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y acá justo te hago la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas de todo lo que has hecho, ¿no? Porque acá solamente has contado esta parte, pero tú ya sabemos que has hecho un montón de cosas locas y viajado un montón. ¿Te ha ayudado, o dirías tú, qué herramientas te han ayudado más a conocerte, a este proceso de sanación o conexión con la espiritualidad? Herramientas. A ver, sin duda, la terapia para mí ha sido súper clave. De hecho, yo hice terapia con Carmen, no sé, 3 años en Santiago. Que claro, imagínate, yo iba a nada y terminé estando 3 años con ella. Wow. Fueron apareciendo una cantidad de cosas que yo no sabía que habían, y ya empezamos a trabajar. Y a mí ella me dio muchas herramientas y te reconozco, o sea, fue un periodo que se abrió una cajita de Pandora donde empezaron a aparecer muchas cositas y sentimientos míos también, como mucho, de repente, miedo, frustración, como cosas quizás no tan nice. Y me acuerdo que cuando terminé la terapia, que me dio de alta, que yo no lo podía creer, yo tenía una satisfacción tan grande y una tranquilidad tan grande. Y siempre le dije, como, te agradezco todas las herramientas que me diste. Y al final ella siempre me decía, no te las di, las descubriste tú. Entonces, fue un proceso muy bonito. Y bueno, y después tuve años sin Carmen. Y ahora hace como un año volví a conectar con ella. Y seguimos trabajando cosas porque al final es una evolución constante. O sea, cada etapa de la vida es distinta. Así que de todas maneras la terapia, sin duda, la recomiendo, pero a ojos cerrados. La que uno quiera, la que uno la acomode. Para mí es súper clave la conexión con el terapeuta. Total. O sea, es clave. Si no conectas la primera vez, Ya fue. hay otra persona que te puede ayudar. Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo es la astrología. A mí siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Yo no soy astróloga, no tengo muchos conocimientos de astrología. Si supieran que me preguntan muchas cosas. Pero Siempre. sabes un montón, ¿ah? Ahora. Sí, ahora sé un poco más, pero en el fondo yo no puedo leer la carta a alguien ni Claro. nada, puedo interpretar algunas cositas. De hecho, siempre por eso te pregunto muchas cosas. Me ha ayudado a entender también algunas etapas o procesos de lo que estoy pasando. Como yo creo mucho en la energía, muchísimo en la energía, y la astrología para mí es 100% energía, de repente me doy cuenta de por qué me pasan algunas cosas, o por qué, por ejemplo, algo concreto, estos 2 últimos años y medio, no es que hayan sido horrorosos para nada, han sido súper bonitos mis años, pero sí te diría que han sido un poco más difíciles, como que me ha costado un poco más, siento que ha sido un poco más la rueda, y ahí me di cuenta que yo estaba con Saturno en Piscis. Lo que Entonces, y siempre te saco Saturno porque para mí es como, ahora Sí. estoy feliz de que se va, y digo, siento que ahora las cosas quizás pueden empezar a fluir un poco más.
Y eso es como cómo lo voy usando yo y cómo lo voy interpretando. Entonces te diría que la terapia y los vagos o las preguntas que hago acerca de astrología han sido súper útiles para conocerme o para entender. Ok, y acá yo te hago la pregunta porque sé que tú has hecho constelaciones familiares. Desde ese punto, ¿esa herramienta crees que te ha ayudado a conocerte o a entender cosas? A ver, he hecho 2 constelaciones en mi vida por primera vez este año. Ajá. Nunca lo había hecho. Pero me gusta probar cosas nuevas. Y la verdad es que ha sido súper revelador porque me encontré con cosas que no sabía que existían. Ajá. Y lo empecé a conectar con mi terapia. Y entonces me di cuenta de que había muchas cosas de mi linaje femenino metidas ahí. Mira, Entonces, al final, creo que todo es como bien complementario. No es claro, como todo que se sea conecta. una terapia que te Exacto. ayuda a esto, la astrología que te va a responder esto y la constelación te va a ayudar a esto. Es todo complementario y todo habla de lo mismo. Y en mi caso particular, ha sido todo súper, súper alineado. Todo efectivamente vale lo mismo. Y es ahí donde estoy trabajando ahora, en mi linaje femenino, que es donde tampoco tengo mucha información. Justo, ¿no? Justamente a veces pasan esas cosas y la información solamente no sabes cómo, pero llega. Eso pasa, Ujú. ¿no? Justamente te iba a preguntar si en este camino que has hecho, en algún momento has tenido un momento muy revelador o muy transformador, que entiendo que, por ejemplo, podría entrar acá el día que hiciste las constelaciones, Ujú. ¿no? O cuando fue lo del vidente, que me parece una locura, ¿no? Pero ¿considerarías que esos son eventos reveladores o en tu día a día siempre hay cosas reveladores en este proceso? Mm. A ver, o sea, definitivamente para mí el vidente, o sea, esa historia del vidente para mí es la más clave de todas. Exacto. Para mí eso ahí fue como el inicio de ello. Dije, aquí Sí, pasan cosas. O sea, total. y aparte que la sesión que tuve con él pasaron muchas cosas. Entonces ahí fue como, wow. Y yo te diría que no sé si como un momento más que me haya marcado así como mucho, no lo sé, Vale. pero sí, yo creo que siempre me pasan cosas y siempre veo cosas. Y lo que he aprendido durante este periodo, estos años de trabajo personal, es que estoy súper alerta y estoy siempre como muy abierta a recibir señales y ahora las veo. Ujú. Yo creo que a todo el mundo le pasa, pero nadie está consciente de que pueden ser. Pero a mí, o sea, me han pasado situaciones y momentos en que digo, universo, por favor, mándame una señal concreta o una respuesta concreta. Y me han pasado cosas muy, muy reveladoras. O Ujú. sea, recuerdo que cuando estaba acá en Barcelona y me tenía que volver, me vine a estudiar un año nomás, me tenía que Ujú. regresar, me llamaron para ofrecerme un trabajo y quedarme. Entonces dije, obvio que sí. Y ahí obviamente me vino entre incertidumbre, miedo, estoy haciendo lo correcto o no, o sea, voy a dar un paso acá en un país que no es el mío, con todo lo que eso implicaba en trámites, etcétera. Ujú. Y me acuerdo que me angustié mucho, muchísimo, y me fui a caminar. Me fui a caminar y me fui a la Catedral del Mar porque me gusta mucho ese lugar. Y me acuerdo que dije, por favor, mándame señales de que estoy haciendo lo correcto. Dije, solamente necesito señales de que estoy haciendo lo correcto. Y cuando salgo de eso, me voy a mi casa y dije, voy a pasar por un café. Y cuando llego al café, pido un café con leche de avena, no recuerdo, y me doy cuenta que no había llevado dinero, no había llevado plata. Ujú. Y le digo al señor, perdóname, no traje el dinero, así que no te puedo pagar, así que entonces él me mira, que yo ya me lo había llorado todo, por supuesto, entonces estaba con los ojos enormes, y me dice, ¿lo querías con avena? Y me da el café. Por supuesto me puse a llorar de nuevo porque encontré que había sido un auto súper bonito. Claro. Y esa fue como, lo tomé como una señal, que después volví y pagué el café, o sea, para que quede claro. Y después entré a una tienda de zapatos, creo que era, y yo estaba sin dinero, entonces era afuera, solo a mirar. Y la chica que estaba ahí, como que me recibió con una energía y una alegría que le Feliz. faltó poco para darme un abrazo. Ya. Y era como, guapa, bienvenida, no sé qué, mira qué lindo está el día, el sol está más fuerte que nunca. Y yo, miraba diciendo, no puedo creer, esta niña con tanta energía me recibe. Y a la media hora fui a comprar una maleta porque tenía que igual viajar, que ya la tenía vista, o sea, ya estaba. Y llego y le digo a la chica, le digo, voy a llevarme esa maleta color verde, ya no me acuerdo. Y me dice, ay, qué suerte tienes, está con 50% de descuento. Ah, todo se Y alineó. todo eso pasó en 1 hora y media, Ujú. después de que yo dije, por favor, mándame señales que es lo correcto. Entonces dije, ya está, es lo correcto, yo me tengo que quedar aquí. Ujú. Porque recibí 3 señales muy claras Ujú. de bienvenida, te queremos aquí. Y así lo tomé.
Y ese tipo de señales estoy súper alerta y las recibo todo el tiempo. Eso Todo el dirías, entonces pasan muchas cosas cuando uno abre, Siempre. digamos, este mundo, ¿no? Siempre, sí. Y justamente ahí viene mi siguiente pregunta, porque hay mucha gente que seguro nos está viendo y es la primera vez que ve un capítulo quizá de la mística. ¿Qué le dirías a las personas que quizá tienen miedo de entrar a este mundo, no sé cómo llamarlo, más que místico, ¿no? Más que fuera de lo que podemos tocar? A ver, yo, o sea, no sé si miedo es la palabra, pero sí la entiendo. Quizás da un poco más de nervio. Exacto. Un poco de vértigo, quizás. Sí. A ver, siento que para crecer te tienen que pasar cosas, siempre. O sea, un niño cuando empieza a caminar se va a caer 1000 veces. Exacto, exacto, tal cual. Y va a empezar a caminar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En el fondo, depende de uno, ¿no es cierto?, tomar este camino. Yo siempre lo recomiendo. Van a venir momentos que van a ser súper difíciles, tampoco tan difíciles, no es algo que uno no pueda vivir con ello, pero sí momentos en que te vas a angustiar mucho, o sí momentos en que vas a querer llorar mucho, o que te vas a sentir solo, tal vez. Te pueden pasar muchas cosas, cada uno vive su propio camino. Pero lo único que yo sí sé es que al final la recompensa es súper linda, y es súper grande, y es súper gratificante, porque más encima es muy propia. Es muy propia, es tuya. Y tú trabajaste por eso, y cuando tú te das cuenta de que, ¿quién no dice? Mi yo de hace 3 años no habría reaccionado así. Claro. Mi yo de hace 4 años habría hecho algo completamente distinto. Eso es el crecimiento. Y pasaron muchas cosas entre medio. Entonces, como que de tener miedo, todo lo nuevo da miedo, y siempre crecer o avanzar da miedo. Entonces, no tenerle ese miedo, como no es terrible. Exacto. Eso ha sido mi experiencia, por lo menos. Sí, totalmente. Y justamente ahora que has contado tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso? ¿Con qué te has encontrado que no pensabas que te ibas a encontrar, ¿no? O con qué te has encontrado que sabías que siempre estuvo, pero que quizá nunca lo trabajaste. Te diría, es que sí, Es que es mucho. es que sí, está buena la pregunta. Te diría que hay 2 cosas que han sido súper difíciles. Si tengo que elegir 2, seguramente hay más y me voy a acordar después. Pero la incertidumbre. Para mí ha sido, eso yo creo que ha sido lo más difícil de manejar. Estar en un proceso de trabajo personal y estoy en otro país también. Estoy lejos de mi familia. O sea, formé mi familia acá de amigos y encantada y feliz, los adoro. Pero también tengo mis amigos en Chile, está mi familia en Chile. Yo soy muy unida a mi familia y al final del día estoy sola acá. Y claro, la incertidumbre del no saber lo que va a venir o qué va a pasar si. Eso para mí ha sido lo más complejo de manejar. Lejos, lejos, lejos. ¿Y esa incertidumbre ha detonado con lo otro? Con lo que hablábamos tú y yo hace unos días. Ah, sí, bueno, y esa es la segunda cosa. Ah, ya. Diría que la segunda cosa es, primero para mí la incertidumbre, que creo que abarca muchos ámbitos de la vida. Es que la vida solo es incertidumbre. ¿Te acuerdas que te dije el otro día Sí. que lo único certero es que nos vamos a morir? Exactamente. Tristemente. Justo por eso tenemos que vivirlo. Exactamente. Lo que pasa es que yo siento que hay etapas o periodos donde uno tiene cosas más seguras. Ah, claro. Entonces, y claro, cuando no tienes nada seguro y está todo en el aire, es cuando te viene la angustia. Y por eso te digo que como que lidiar con la incertidumbre ha sido una etapa difícil. Vale. Y la otra etapa, o la otra cosa que me ha pasado también, es lidiar un poco con las frustraciones. Ya, la palabra frustración. La palabra frustración. ¡Qué lindo! Sí, que no es un sentimiento, no es tan bonito ese sentimiento. Claro, y esto me gustaría que tú lo expliques porque quizá mucha gente puede identificarse contigo. Lo que tú me contabas el otro día de sentir la presión del pecho. Sí, Eso sí. Bueno, eso es angustia, ¿no? Sí, esa angustia, eso como que te aprieta aquí y que de repente como que te cuesta respirar o estás como con respiraciones más profundas, ¿no es cierto? Y para mí eso es el cuerpo te está hablando. Total. Entonces, y ahí es cuando yo de repente digo, ya paro y digo, vamos. O lo otro que me pasa también a veces cuando tengo angustia es que yo me despierto a las 4:24 de la mañana. Es muy heavy. Pero yo tengo angustia y a las 4:24 de la mañana yo me despierto. Estoy segura que una numeróloga nos va a ver y nos va a decir qué significa que te levantes a las 4:24. No lo sé, la verdad es que, pero es muy heavy porque creo que hay 2 minutos de diferencia y ya identifiqué. Entonces me pasa eso, paro y me acuesto y me pongo a pensar qué es lo que me perturba, qué es lo que me perturba para poder accionarlo. Vale. Hasta que llego a la respuesta. Pero ahí, claro, ahí está la frustración. Y yo creo que eso igual viene un poco de
de dónde vengo, ¿no? O sea, Ya te fuiste a la siguiente pregunta, ¿no? me adelanté. No, pero está bien, o sea, en este camino te has encontrado con la incertidumbre. Siempre, todo el rato. Porque ir a terapia la gente cree que en una sesión y ya estoy sano. O sea, No. o una constelación y ya, se arreglaron todos mis problemas. No. ¿Sí o no? No, está lejos de eso. Es una combinación de cosas. Y ahí también depende de uno, creo yo. Depende de qué es lo que uno quiere ver. Te diré que yo siempre le digo esto a mis coaches, y te lo dije a ti en su momento cuando la coaché, el 95% del trabajo es tuyo. Yo solo soy tu guía. Exactamente. Y creo que cualquier terapeuta comparte esa visión. Y por eso es súper importante encontrar un buen guía. Tal cual, no, tal cual. Y volvemos si no nos vamos a por ahí, nosotros somos bien de, uy, ¿no? Sí. Piscis. Terribles. Frustración e incertidumbre han sido las dos cosas que te has encontrado en estos años, que empezaste hace 9 años, ¿no? Sí. Avanzando poco a poco. Y justamente viene la pregunta como opuesta. ¿Cómo hoy en día lo gestionas? Porque me imagino que la frustración no se siente igual ahora versus cuando comenzaste. No. A ver, me frustro igual, obvio. Claro. O sea, me frustro igual, me angustio igual, siento incertidumbre igual. No. Pero lo que sí es, lo sé gestionar un poco mejor. Entonces, lo que siempre hago es, me permito sentirla. Y ahí es cuando yo digo como, no pasa nada. No pasa absolutamente nada con que yo sienta esto. Es un sentimiento que tal como vino, se va a ir. Se va a ir. Es un sentimiento que viene y se va. Y lo quiero entender. Como que me dedico y ahí me doy yo unos minutos, o antes de acostarme, no sé, en cualquier minuto, como que paro un poco y me pongo a pensar y digo, ¿de dónde viene esto? ¿O por qué me duele tanto? ¿O por qué me da tanta rabia esto que está pasando? Y ahí yo sola empiezo como un poco a evaluar, a analizar lo que me está molestando, cuál es la piedrita que tengo en ese minuto. Uh-huh. Y de ahí, obviamente, como una vez que lo tengo identificado, me da mucha más calma. No te digo que me sano, no, pero sí me da mucha más calma. Uh-huh. Y obviamente después lo hablo con mi terapeuta y todo. Y hay una analogía que encuentro que es súper buena. Al final, cuando a ti te duele algo y tú vas al doctor, a un médico tradicional, y no te da un diagnóstico, es súper desesperante porque nadie sabe qué hacer, qué darte, qué remedio, qué medicina entregarte para quitarte el dolor. Pero una vez que te dicen, lo que tú tienes es esto y lo vamos a atacar con esto y esto, es súper claro. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago hoy es parar, analizar, pensar y ver de dónde viene esto para entonces poder accionar algo. Uh-huh. Eso es como lo que a mí me ha dado resultado ahora. O sea, uh-huh. Eso es lo que te podría decir. ¿Ya has podido identificar, justo hace un rato hablaste un poquito de tu linaje femenino o linaje materno, ¿y has podido identificar, crees tú o estás todavía en el camino de darte cuenta de dónde viene esa emoción? Si de infancia, si de ancestros, si de proyecto sentido. No sé si puedo dar una respuesta clara a esa pregunta. Yo creo que estoy en un proceso. Uh-huh. Aparte que en el fondo las terapias que yo hago son energéticas, entonces no es como algo puntual, sino que se va... Es que al final yo siempre digo, es un cóctel de mamá, papá, la infancia, todo. Todo. Pero sí me pasó algo divertido también, donde tengo que trabajar el linaje femenino, que lo voy haciendo constantemente. Entonces no sé si es que tengo la raíz de... Porque además son muchas cosas. Uh-huh. Pero sí voy sanando y estamos hablando de repente me dicen 5 vías pasadas, 6 vías pasadas, 7 vías pasadas, o desde el origen. Entonces, eso es, y ahí voy sanando y voy haciendo tapping y voy hablando con mi ser superior, que es parte de la terapia, que a mí me encanta esa parte. Pero la otra vez hablando con una prima también del lado materno, de la nada, ella me dice que también estaba haciendo terapia transgeneracional. Y yo quedé como, plop, le dije, ok. Y ahí le dije, ¿qué es lo que más has tenido que trabajar? Y ella me dice, el linaje femenino. Y las dos venimos tenemos el mismo linaje femenino, o sea, las dos venimos de ahí. Entonces fue súper bonito y fue súper rico porque dije, vale, o sea, estamos súper bien encaminadas y las dos estamos trabajando lo mismo de manera paralela, vivimos en otros continentes. O sea, claro, con distintas sociedades inclusive. Nada que ver. Pero ahí dije que bueno que las dos estamos poniendo la energía en sanar lo mismo. O sea, no sé si lo mismo, pero para el mismo lado. Entonces siento que también fue súper revelador ese momento. Claro, obvio, muy bonito. Y acá, finalmente, ¿qué mensaje, tipo, final, ahora? Que, por cierto, si quieres cuenta cómo nos conocimos antes de terminar el episodio. ¿Cómo nos conocimos?
Te lo cedo a ti, porque después yo lo cuento y acá me Ay, hacen... no, es que a mí me encanta esta historia. A mí me encanta esta historia. Nos conocimos porque una amiga mía de Chile, venía una amiga, en fin, y me puso en contacto con ella. Y ella vino a hacer un curso de coach. La vi una vez, súper buena onda, pero no hablamos más. Y entonces ella me escribe meses después y me dice que estaba haciendo este curso y si es que yo quería participar para que me hicieran, en el fondo, coach. Coaching. Coaching. O sea, un proceso de coaching. Exacto. Entonces yo dije, dale, obvio, encantada, a mí me encanta. Así que yo dije, obvio, pone mis datos, qué sé yo. Y ahí, entonces, me contacta Alicia. Y por mail. Alicia soy yo, por si acá. Y me contacta por mail y yo le digo, claro, encantada, feliz, súper bien, no sé. Y me acuerdo que nos vimos la primera vez y conectamos, pero cuando yo llegué había una amiga mía. Ya me olvidé de esa parte. Había una amiga mía, entonces tú luego me llamaste y me dijiste que, dado que estabas trabajando con una amiga mía, que ya llevaba 2 sesiones, no podías seguir trabajando conmigo. Y yo dije, bueno, el universo sabrá, por algo son las cosas, no pasa nada. Sí, la rechacé. Me rechazó. Y luego me llamó una semana después. Y esto fue súper bonito. Me llamaste una semana después para preguntarme si yo podía ser como tu alumna tesis. Porque tú querías hacer astrocoaching, y como habíamos conectado bien por el tema de la astrología, y yo, encantada, obvio, dije, obvio, o sea, sí o sí. Así que ahí estuve trabajando contigo, ahí nos Fue conocimos divertido. un poco más. Fue bonito. Fue súper lindo. Y luego, para mí esta es la parte más bonita de toda la historia. La voy a contar, si quieres después lo puedes editar, no sé. Dale. Me acuerdo que tú me mandaste un WhatsApp, meses o 1 o 2 meses después de que había terminado todo esto. Me mandaste un WhatsApp y me dijiste si nos podíamos ir a tomar un café las dos, no como Coach y no como coachee. coach ni coachee, claro, sino que como amigas. Ay, sí. Y a mí me pareció tan bonita la propuesta, pero tan bonita, que dije, obvio que sí. Bueno, y ahí fue el inicio de algo De una porque amistad. Ya no éramos coach y coaching. nada, y ya nos contábamos todas las cosas, nos reíamos un montón. Siempre le pregunto astrología, obviamente. Es verdad. Yo ahora tengo el privilegio, y ella también, seguro, o sea, las dos estar juntas, de haber crecido mucho y de estar en lo que era un papel de 30 hojas de tesis, en algo que es real, ¿no? Y ella fue la primera que a mí me inspiró, o sea, creemos mucho en las energías y cuando tuve que hacer muchas prácticas de coaching antes de ser coach, y en esas prácticas estaba ella, y a mí lo que me gustó es que dije, no, yo con ella puedo vivir la experiencia de la astrología también y hacer astrocoaching, algo que a todo el mundo le decía, ¿qué? ¿Astrocoaching? ¿Qué es esa vaina? ¿No? Y creo que hicimos 6 sesiones, fueron Sí. más de las normales, ¿no? Sí. Y fue bacán porque siempre he pensado que si alguien cree, va a ser mucho más fluido, ¿no? Y por eso le pregunté si ella podía ser como mi chivo expiratorio en ese momento, ¿no? Y 3 años después estamos grabando acá un podcast las dos juntas. Jamás lo habría pensado, pero aquí estamos. Ahora sí, ¿qué mensaje final le darías a alguien que está viviendo un proceso similar al tuyo? A ver, yo creo que el primer mensaje es atreverse a sentir. Que, ojo, no es que yo sea una experta en el tema, yo creo que estoy en un constante aprendizaje, pero he tomado estas herramientas y para mí han sido muy útiles. Atreverse a sentir. A veces duele. A Y veces. a veces duele mucho. Duele mucho. O sea, a mí me pasa la angustia, lo de despertarme en la noche, lo que se me aprieta aquí. A veces duele mucho. Pero encuentro que la recompensa que hay después es tan gratificante que, no sé, yo la disfruto mucho. Y lo mismo me pasa ahora, o sea, como que de repente me estoy escuchando hablar estas cosas, contar todo esto, y digo, es que yo hace 4 años no lo habría hecho nunca. Yo hace 4 años no habría hecho esto, yo hace 4 años o hace 3 años no habría actuado de esta manera, hace 3 años no habría manejado esta situación, que siempre pasan cosas, porque siempre te pasan cosas, Siempre. no lo habría manejado así o así, y ahora lo hago con mayor seguridad, entonces, nada, es atreverse a sentir, porque lo único que hace es gratificar, es muy gratificante. Y por otro lado también las emociones negativas, que le podemos decir que no son negativas, no hay emociones negativas, viven en el mismo ecosistema que las positivas. Entonces, al final, es un todo. Si no vives y no sientes las negativas, tampoco vas a disfrutar la positiva. Así es. Y eso sí ha sido súper clave. Súper clave. Siento que de repente ahora lo vivo quizás con más intensidad, siendo que ya soy intensa. Entonces... Dame un ejemplo de eso, de cómo sin la parte, la emoción, que es el mismo ecosistema que la buena, que la mala, por así decirlo, ¿cómo se puede transformar una emoción compleja en una buena, por ejemplo? A ver, a un ejemplo concreto. O de vibra baja, ¿no?
Yo el año pasado pasé por una etapa donde estuve vibrando súper bajo. Y lo pasé mal. Lo pasé súper mal. Y de hecho, ahí fue cuando conecté de nuevo con Carmen, con mi terapeuta. Y me acuerdo que después de unos, no sé, 4 o 5 meses, yo me sentía, pero es que yo no sé si hay una palabra que lo define, pero yo sentía que estaba pero tan arriba, en todos los sentidos posibles, que era una sensación de placer constante. Yo sentía placer constantemente. O sea, yo me despertaba con una alegría que no podía más, como que, como que en vez de sentirlo apretado, era como que tenía el pecho demasiado Feliz. expandido, como y no puedo más de felicidad. Y me acuerdo que lo comenté con mi terapeuta y yo le dije, esto es normal. Es que siento que estoy muy arriba y como que me da susto también el caerme. Entonces me decía como, disfrútalo, disfruta el momento, porque la vida es así. Y no es que vas a caer y... Entonces para mí eso fue súper revelador. Como respondiendo a tu pregunta, es como, lo pasé súper mal. Tuve una época donde vibré muy bajo. Me di cuenta, me dejé sentir, accioné de la manera correcta para mi gusto, y después de 5 meses estaba al otro lado. ¿Y qué nivel de disfrute tuve? Bueno, tengo, que todavía estoy por arriba. Yeah. Todavía estoy por arriba. No sé si tan arriba como estaba hace un par de meses, pero sí, todavía estoy arriba. Ay. Bueno, gracias por el mensaje para todos los que están viviendo alguna etapa similar y el hecho de que estés aquí, yo sé que ha sido esfuerzo Sí, para María José sí. y se lo agradezco mil, ¿vale? Como a todas las personas que pasan en el podcast de La Mística, sé que todas dejan huella y hoy vas a dejar huella, o sea, ni duda, pero ni lo dudes. Por cierto, yo sé que me sigue mucha gente de Chile, le mando un beso a toda la gente de Chile, ¿cómo no? Mi mejor amiga acá, chilena, ¿no? Y nada, agradecerte de corazón, mi pisciana favorita, tú lo sabes, ¿vale? Así que esto para mí lo valoro mucho en una temporada en la que las dos hemos tenido que pasar etapas de duelo, ¿no? Sí. Tú con situaciones y yo con otras, ¿no? Y nos estamos acompañando mucho las dos. De hecho, hace 2 días he estado en su casa 7 horas, casi que llorando, Y ¿no? sí. Y sí, es importante, creo, encontrar espacios y tiempo, tanto para estar con personas vitamina, que en este caso tú lo eres, de poder sentir y también estar a solas y también sentir y vivir los duelos. Porque sin duelo, después cómo vuelves a aceptarlo, a salir, ¿no? Así que gracias por escucharme, por estar acá hoy día, que sé que te ha costado un montón, pero ahí tu luna en casa 10 está viviendo la vida loca. Sí. Y místicos, nos despedimos de este hermoso capítulo. Espero que les haya resonado mucho la historia de María José. Pronto nos vamos a ver con más episodios, así que estén atentos. ¡Adiós!